Listo, entonces, como les decía, la idea de utilizar esta base de datos, SARA, es que nos va a permitir concentrarnos en las fallas que son activas y además poder relacionar de manera más fácil esas fallas a las principales estructuras. Porque si ponemos por el momento todo el resto de fallas, sí, eso va a ser interesante en un futuro, pero eh, eh, nos va todavía, necesitamos tener un conocimiento más, más básico todavía, ¿no? ¿Sí ven? Porque si ponemos todas las fallas de una vez, es importante, como dice la compañera, como ejercicio, pero quisiéramos comenzar por acá. Entonces, estamos claros, ¿no? ¿Verdad? Como les digo, esto es lo que yo he hecho, ¿no? Entonces, para mostrarles que la base de datos funciona. Y la idea, obviamente, sería que cada uno haga una, una zona de interés, ¿no? ¿Sí ven? Entonces, podríamos poner a ver qué tal queda como las fronteras. Entonces, obviamente, estamos viendo las fronteras de las provincias amazónicas, ¿no? Entonces, una vez más, pues, seguramente a todo el mundo le interesaría hacer más sobre Napo que sobre Pastaza, etcétera. Y obviamente, si ustedes ven también lo que sería la Moreno otra Santiago cuestión, ¿no? tiene bastante. Claro, es que además, si ponemos la parte de Orellana, ustedes se ven los límites de Orellana, van para acá, Entonces, sí, hay unas pocas. O sea, la idea sería pensar, ¿no? Que deberíamos conocer de todo, ¿no? De todo de todo el Ecuador, en realidad, ¿verdad? Ese trabajo que tienen los geocientistas, ¿no? A la larga es ir aprendiéndose, viendo los nombres de esto y sobre todo haciendo las salidas de campo respectivas y observando estas fallas donde sean observables, ¿no es cierto? Esa es parte de nuestro trabajo. Pero para, como les digo, el trabajo que necesitamos como un deber, un examen, eh, tienen toda esta zona de acá, la idea es que también, como les digo, si es que, por ejemplo, que va a ser en Sucumbíos, podría ser guiarse por los límites, ¿no? De la provincia, ¿no? Verán que está claro, ¿no? Si es donde vamos por acá, ¿no? Son límites provinciales, una vez más, las provincias amazónicas son muy grandes, ¿no? Verán que incluyen todo esto de acá, ¿no? ¿Verdad? Por ejemplo, en la Antisana, ¿sí? La Antisana está en la provincia de Napo, ¿no? Por si acaso. Entonces, ahora, la cuestión es que, ¿qué es lo que queremos? La cuestión primero, obviamente, es hacer el mapa, ¿sí? Y vamos a presentar un mapa. Hay las opciones, ¿no? ¿Qué tal si las presentamos en QGIS? ¿Qué tal si las presentamos en Google Earth? Cuando ustedes se bajen la base de datos, es por eso quiero que exploren eso, ustedes se bajen la base de datos y vean en qué formatos tiene esa base de datos, en qué lo puedo graficar, en qué no lo puedo graficar. ¿Sí? Entonces, obviamente por eso es un trabajo que tienen que hacer, ¿no? Por eso les digo, tendrían para eso el día viernes, el día sábado, pues el viernes que no tenemos clases, pueden empezar a hacer eso. Yo, como les digo, les estoy mostrando sobre Google Earth, porque generalmente es lo más rápido para mostrar, ¿no? Pero no necesariamente quiere decir que sea lo mejor. Entonces, estamos claros, ¿no? Verán la primera parte, entonces, bajarse esa base de datos. La base de datos se baja así, ¿no? Con todo, la, todas las fallas de toda Sudamérica, ¿no? Verán que está todo, ¿no? ¿Sí? Está todo, ¿no? Colombia. Por eso les decía, verán, ¿no? Verán la diferencia de densidad, ¿no? Entre la zona de Ecuador y las otras zonas. Eh, También es cierto que es porque hay mucho más estudio, ¿sí? En el Ecuador. Ustedes ven que en algunas cosas, pues, tenemos mucho avance respecto a nuestros vecinos. Ustedes pueden ver, no es que aquí en el Ecuador se acaban estas fallas, ¿no? ¿Sí ven? Pero en la zona de Perú, ¿no? ¿Se ven? Bastante poco repertoriado, ¿no? Y ustedes pueden ver ahí todo el interés, acá es por acá, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí están las mineras, ¿no? ¿Sí ven? Acá se conoce muy bien, por acá. Bueno, estamos en Perú, acá están las mineras, lo mismo acá, ¿no? Aquí están todas las zonas, estas son las mineras.
se conoce muy bien. Y, y nada, si ustedes ven, por ejemplo, verán que Brasil también participa en este proyecto, ¿no? Y ustedes ven, pero en este caso inclusive ni salen, ¿no? No sé por qué en la base final. Sí están por ahí, pero la base final ni aparece. Pero sí, o sea, también es un problema de cuánto se ha estudiado. Verán que este, como digo, no es un proyecto ecuatoriano, ¿no? Es un proyecto de varios científicos sudamericanos. Pero por sí solamente observando pueden ver la enorme densidad de fallas que tenemos debido a nuestra condición especial, ¿no? Entonces, no es una, no es una coincidencia que necesitemos tantos investigadores y gente profesionales en geociencias, ¿no? Verán que nuestra situación es muy especial a nivel inclusive de Sudamérica, la densidad de fallas que tenemos, ¿no? Y nada, pues podríamos, como les digo, interesarnos en otras zonas, ¿no? Eh, lo que, como- lo que, ahora, ¿cómo vamos a hacer el mapa? Entonces, obviamente, la idea del mapa no es que si a mí me tocó, por ejemplo, Pastaza, no es que necesito necesariamente cortar por aquí el mapa para que solo se vea Pastaza, ¿no? Porque, como les digo, la falla va por acá, la falla no le interesa que haya una frontera aquí en la provincia, ¿no? ¿Cómo se va a ver mejor? Pues bueno, ahí justamente es la idea, ¿no? Sabrán que parte del trabajo de los geocientistas es hacer mapas y saber a través de los mapas explicar mejor lo que uno quiere mostrar. Entonces, por ejemplo, si me dicen, necesito que me muestren un mapa, pues yo, me invitan a la prefectura de la provincia de Pastaza y me dicen, necesito que nos muestre un mapa explicándonos las fallas que existen aquí en la provincia. Entonces, si ven, tendré que buscar alguna manera de que se resalten esas fallas, ¿no? O solo presento esas, luego borro las otras. Ven, hay varias posibilidades. La idea justamente es cómo presento yo la información. Eso ya les dejo precisamente a que ustedes lo procesen, ¿no? Lo revisen. Entonces, otro trabajito más. Como les digo, no hace falta tampoco solamente cortar por aquí, ¿no? O sea, pero si es que a mí me invitan, digo, pensemos en eso, ¿no? Como geocientistas nos invitan a una organización en Pastaza y nos dicen que quisiera que nos muestre las fallas para saber, ¿no? Cuáles son las fallas importantes acá. Entonces, ¿cómo mostrar? ¿A qué escala mostrar? Por ejemplo, si hago un zoom demasiado grande, tal vez la gente ya no vea dónde está la provincia. ¿Sí? La idea sería mostrar por provincias. Y la otra, obviamente, entonces, una vez que tengo eso, pues hacer una lista, ¿no? O sea, una lista por escrito. Entonces, por ejemplo, es fácil, ¿no? Simplemente estoy viendo aquí, por ejemplo, esta le llama Hatun Vinillo, ¿no? Eh, el periodo de actividad y el tipo de falla inversa. Entonces, vamos haciendo por provincia, ¿no? Eh, una pequeña lista, a más del mapa, también tenemos una pequeña lista. ¿Verdad? Que por eso les digo que no vale la pena ahorita utilizar la base principal, porque ahí son demasiadas. Entonces va a salir hojas y hojas. Entonces aquí ustedes ven, tenemos, por ejemplo, en Pastaza, ¿no? Vamos, clic, aquí está. Vamos haciendo una pequeña lista de las fallas, ¿no? Ahora, tampoco vamos simplemente a copiar todo eso, ¿no? Lo que no es hacer copy-paste de lo que está aquí, sino siempre es una lista un poco más clara. Por ejemplo, el número no me interesa, ya les digo, el strike, el dipping, el, el, el usamiento, eso generalmente no está ese dato. Entonces, lo que sí me interesaría es siempre el periodo de actividad, o sea, el nombre, tres cosas, ¿no? Nombre, periodo de actividad y tipo de falla. Entonces, en este caso, si ven, inversa, falla inversa. Entonces, agregamos a nuestro trabajo una lista por provincia de las fallas. Entonces, estamos claros, ¿no? ¿Verdad? Hacer el mapa y hacer una lista. Y eso lo consideraríamos como el examen del segundo bimestre, ¿no? La nota de examen del Solo segundo una bimestre. provincia, profe. Exactamente, sí, porque, pues digo, de luego la idea es conocer y aprender de todas, ¿no? Pero para el examen nos gustaría tenerlo así separado, ¿no? Por provincias. Como una lista por provincias para tener claro. Y también con el mapa respectivo, ¿no?
Entonces, verán que igual también hay que tener en cuenta que son documentos que vamos a subir al- a la plataforma, así que, bueno, ahí capaz que como son mapas, tal vez ya se nos va a hacer muy grande el archivo, pero pensemos tampoco en no hacer 10.000 páginas, ¿no? Tratar de comprimir la información, esa es la idea, ¿no? Ahora, entonces, ¿qué provincia hace cada quien? Como verán, es la idea, justamente pensaba en eso de separarlo por provincias, porque justamente coincidimos, ¿no? Que las 5 provincias amazónicas y tenemos cinco personas en el, en el, en el curso, ¿no? Eh, ahí sí, pues, pensemos hasta el final de la clase cómo hacemos si lo sorteamos, si alguien realmente quiere hacer una provincia, si alguien es de alguna provincia amazónica que especialmente quiere hacer. Pues, bien, tal vez tengo un compañero que es de Sucumbíos y quisiera poner la parte de Sucumbíos. Bueno, la idea es que cada uno haga de una provincia diferente para que tengamos cada uno una provincia diferente. En ese sentido, ahí sí les pido que ustedes hagan esa separación. ¿Verdad que tienen toda esa comunicación de chats, de WhatsApps y todo? Entonces, yo no quiero imponer, es decir, tú haz de esta, tú haz de esta, no. O sea, bien ahí, ustedes verán que es un grupo pequeño, ¿no? Son 5, así que pueden ponerse de acuerdo sobre qué provincia va a ser cada uno, ¿no? Y ese sería el examen del segundo bimestre. ¿Dudas? ¿Tenemos dudas hasta ahí? Nada, entonces entiendo que Sí, estamos, profe, solo le añadimos como claro. PDF el deber o No, cómo. en este caso sí quisiera que sea más como un documento de texto, o Ah, sea, ya. como un Word, ¿ya? ¿Sí? Porque la idea sería luego juntar esto y tenerlo ya de una vez separado, pues servir para algún momento, ¿no? Que rápidamente tener esa información, ya, si estas son las fallas en esta provincia, son cosas que no nos llevan mucho tiempo, pero además es una información que seguramente luego puede servir, ¿no? ¿Sí? Tener ahí ya catalogado un poco por provincias. Entonces, sí, mejor si lo hacemos esta vez en un Word nada más, ¿no? Profe, entonces el mapa sería la imagen pegada en una página de Word y aparte la lista. Sí, claro, sí, sí. El mapa solamente es para indicar. En realidad, a mí lo que más me interesa es la lista, ¿no? ¿Sí ve? Tener una lista, esa sería. Pero para indicar también, ¿no? ¿Sí ve? De forma gráfica, hagamos un mapa, ¿no es cierto? Un mapa ahí. Pero una vez más, pensando, cada quien le dará soluciones diferentes, ¿no? Cada uno dirá, bueno, le voy a poner un color, le voy a poner otro color. Como unos dicen, ¿no? Lo podrá hacer en QGIS, otros lo harán en Google Earth. Verán que tenemos un tiempo para hacer esto, ¿no? ¿Hasta cuándo podríamos hacer? Obviamente la idea es que aprovechen por eso les digo, este viernes y este sábado, que no tendríamos clases, ni deber, los viernes, sábado no tenemos clases. Pues aprovechen ese tiempo para hacer este trabajo. Entonces, tampoco quiero ponerles que esté listo para el día lunes siguiente, ¿no? Que es lo que debería ser. Pero más o menos pensar que el lunes o el martes ya deberíamos entregarlo, ¿no? Pero no quiero ponerles eso una fecha exacta porque ahí más bien necesito que primero vean, entren a la página, bajen la base de datos, revisen, tomen un poquito de tiempo para hacer algo, como les digo, un poco más práctico, porque normalmente he estado haciendo muchos ejercicios de matemáticas. Esto pues ya es más práctico, ¿no? Como les digo, si es que no conocían esta base de datos, es el momento de conocer, verán, ¿sabes? Son proyectos que si a uno no le dicen que existe, pues no hacen demasiada publicidad, ¿no? O sea, entonces, Sí, por yo eso, estuve buscando algo que esté más detallado, pero no encontré. sí, seguramente encontraste esa del INEMI, ¿no es cierto? Sí, Del SENA, ¿cómo es? Del CENI, del Servicio Nacional, SNI, del Servicio el Nacional de DSNI. Información. Ujú. Sí, ven, esa es la otra, ¿no? La que tenemos.
Entonces, sí, he estado igual, yo también lo busqué mucho para que tener esta información. Como les digo, estoy más condensado. Son las fallas, además, las fallas, las que producen el peligro, sí. ¿No? Las otras, pues, tenemos esta. Además, ustedes verán, esta es mucho más nueva que la del, o sea, inclusive ustedes ven, cuando leen aquí en la wiki, ustedes van a ver que se refiere precisamente a a la, a mapas anteriores, ¿no? Que son, bueno, básicamente el trabajo de Ewes y otros geólogos también. Eso, entonces verán, quedamos con esta idea, por favor, para que tengan ese trabajo para el día viernes, que no hay clase, y para el día sábado, que no hay tarea. Hoy obviamente sí dejaremos obviamente una tarea, ¿no? Entonces, bueno, de hecho, mañana, una vez más, mañana pondremos la tarea. Entonces, para el mañana jueves sí habrá tarea. Para el viernes y el sábado, pues hagan esta parte del examen del segundo bimestre. Verán que también les queda ese pequeño trabajito de ustedes de separarse y decir, yo voy a hacer esta provincia. ¿Sí? Eso, como les digo, siempre, como es un grupo pequeño, ¿no? Si fuesen muchos, yo mismo les diría, porque si no se van a demorar, pero entre 5 que son, con las herramientas de comunicación actuales, también es un reto para que separen y cada uno haga una provincia diferente, ¿no? Profe, la fecha de presentación, ¿cuándo sería? Como les digo, pues, no les quiero poner exactamente al día lunes porque si ven como sucedió el examen el otro día, ¿no? El examen yo les puse y después me escribieron y dijeron, no, nos falta tiempo. Entonces, y además ese ha sido uno de los grandes problemas que hemos tenido en resolver un montón de esas complicaciones con sus compañeros y los profesores. Entonces, obviamente ponen unos horarios y, bueno, la cuestión es que ustedes aquí en este grupo no son muchos, ¿no? Entonces podemos ir solventando. Pero imagínense los grupos de matemáticas que son 120, ¿no? Entonces, ahí hay unos 10 o 15 que por alguna razón no funciona el internet, ese día mi computadora se dañó, y cada uno de esos tenemos que irlo solventando, o sea, no como profesor, sino como maestro de carrera, me llegan ahí las quejas, ¿no? De los estudiantes, verán, se me cayó mi computadora, y el profesor no me quiere recibir, el profesor hablamos con el profesor no, yo ya les puse el horario, tenían 2 días, no subieron. Entonces, si ven, y en eso pasamos un montón de tiempo entre lo poco que tenemos para trabajar. Entonces, por eso no les quiero poner así exactamente, pero tampoco les voy a decir, bueno, harán, no. Entonces, pensemos que para el lunes deberíamos entregar. Veamos qué tal nos va. Y en la clase de lunes, si hay alguna duda adicional, entonces ya el día martes estaríamos entregando. O sea, la idea es que ustedes que el día viernes y sábado ya debería estar listo, ¿cierto? Pero, ya, lo que pasó en el examen mismo es una muestra, ¿no? O sea, ya estaba preparado, ya había puesto inclusive los horarios ahí, y es que van a decir, no, es que necesitamos un poquito más de tiempo. Entonces, lo mismo. O sea, no, si no, esto justo ahorita estamos en la mitad del semestre, ¿verdad? Estamos en la mitad del semestre y ahorita ya empieza a explotar todo la complicación de estos deberes, ¿no? Sobre todo que el profesor pone un horario y justo ustedes ese rato no pueden. Entonces yo por eso ustedes ven los ejercicios de estos que pongo en la clase, los que estamos haciendo a diario, yo procuro que sean muy pequeños, ¿no? Y muy concisos, porque para que tengan todo el tiempo de hacer el ejercicio, subir, que quede registrado. Porque si no, si se mandan, por ejemplo, este deber que es más largo, hasta que hagan, arreglen, traten de subir, por ejemplo, trato de subir, no se sube porque justo ha sido el archivo muy grande. Entonces, quedamos en esas fechas. Listo. Entonces, con Profe, esas... en esta no bajan puntos. Que sube de No, último, porque no. cada uno, no, porque en este caso cada uno va a ser diferente. ¿Sí? Ya. Cada quien es un mapa diferente, justamente, ¿no? En este caso, cada quien es un mapa diferente, entonces el tiempo de ejecución ya. Además, como les digo, ¿no? Cada quien puede hacer uno puede hacer en QGIS, otro puede presentar en Google Earth. Verán que también es Google Maps, que es diferente, ¿no? Hay Google Earth y también hay Google Maps. También he hecho en Google Maps lo mismo.
Ahí, por ejemplo, el relieve es más interesante, pero hay menos herramientas. Bueno, por eso les digo, hay inclusive muchas herramientas interesantes de software libre. Hay una que se llama OpenStreetMap, por ejemplo, es muy buena calidad. Y así, ¿sí? Hay varias, hay varias. Y como les digo, eso es lo que nos faltó en este curso y nos va a faltar, porque el laboratorio, ustedes ven, no tenemos, ¿no? Lo que nos ha faltado en este curso es las 2 horas de laboratorio, en la cual precisamente nos dedicamos a analizar estas otras herramientas complementarias al GIS, ¿no? Que es la base que ustedes toman. Listo, entonces verán que nos quedan algunas tareas, ¿no? Que nos ha llevado casi 1 hora, pero es importante, ¿no? Todo esto de la calificación, recuerden para mañana, si es que tienen dudas, y esta otra, eh, este otro examen, ¿cierto? Que también sí nos lleva un tiempo de explicación. Porque ahora sí nos tocaría volver ya a nuestro curso propiamente. Entonces hemos visto, como les digo, la parte de los esfuerzos y formaciones aplicados a las fallas. El paso siguiente sería ver cómo eso se aplica a los terremotos propiamente dicho. Pero, ¿por qué? Nos vamos a quedar ahora en cambio en la otra aplicación que sería el estrés. Estamos hablando de... Entonces recuerden que en un caso habíamos hablado de que solamente teníamos en las fallas deformación en 2 dimensiones, ¿sí? La eje perpendicular no había deformación. Ahora en cambio estamos en el caso, ¿sí ven? En el cual tendríamos otro caso, que pongamos tenemos esta hoja de papel, ¿no? ¿Sí? Y ustedes van a ver que la hoja se deforma, no se dobla. Entonces, este es el caso que quisiéramos estudiar. Y aquí obviamente esto nos va a llevar a las ecuaciones de los plegamientos, que ustedes van a ver sí requieren un poco más de trabajo, pero no tenemos todo el tiempo para hacer todas las deducciones, pero luego sí para concentrarnos en las soluciones. La cuestión aquí sería cuál de las, o cómo le conocemos generalmente este problema, sería en forma general la flexión de una placa plana. Insisto, en su forma más simple es esto, ¿no? Una hoja. Verán que la hoja tiene un espesor aquí, ¿no? Ahora ese espesor ya no podemos despreciarlo, entonces ustedes ven, yo puedo a esta hoja, a esta placa, doblarla, ¿no? Flexionarla. Para tener una idea de lo que sucede aquí, pues empezamos con un esquema básico. Vamos a esquematizar exageradamente, ¿no? Obviamente, nuestra placa que se ha doblado. Vamos a decir que esto tiene un espesor H. Y vamos a establecer nuestro eje de coordenadas una vez más. Entonces, nuestro eje de coordenadas coincidirá con la mitad de la placa. Entonces, obviamente la idea es que la flexión sea uniforme, ¿no? Voy a tratar de dibujar mejor acá. Más o menos ahí. La idea es que nuestro sistema horizontal coincida con la mitad de la placa al doblarse. Entonces esto sería mi X, mi dirección X. Y por acá obviamente tengo mi dirección vertical Y, que siempre la mantengo como Y. ¿Qué otra magnitud tengo? Pues obviamente tengo una longitud inicial, L, ¿no? Que sería la longitud de toda mi placa.
Sobre la placa estoy ejerciendo, a ver si no sé si tengo alguna magnitud. Ya, sí. Esas serían las dimensiones, ¿no es cierto? Y las coordenadas. Ahora sí, la idea de preguntarnos, o sea, la placa supongamos que solita no se va a doblar. Necesita un esfuerzo. Entonces, yo voy a pensar que el esfuerzo más simple es un esfuerzo en la mitad. Verán las letras que voy a utilizar, ¿no? Entonces, tendrán cuidado, ¿no? Entonces, es una B, que no es una fuerza en sí, ¿no? Vamos a ver, en realidad es una fuerza por unidad de longitud, ya vamos a ver, ¿no? Y si solamente existe esa fuerza, ¿es suficiente para que la placa se doble? No, porque si solamente existe esto, lo único que va a hacer es empujar la placa hacia abajo. Tiene que haber algo que resista, ¿sí? Aquí, en los bordes, por ejemplo. Para que esté en equilibrio, aquí podré tener un BA sobre 2 y otro BA sobre 2. Entonces verán, ¿no? No es suficiente para doblar una placa con ponerle un esfuerzo o una fuerza aquí, ¿no? Sino lo que hago es empujar. La idea es que también tiene que haber unas reacciones acá, que algo esté sosteniendo, para que se doble. Algunas consideraciones interesantes. Verán que este es el ancho de la placa. Para que esto funcione, el espesor, grosor de la placa tiene que ser mucho menor que la longitud, porque aquí la gran magnitud que voy a tratar de averiguar es lo que se conoce como le voy a llamar el W, que sería, ¿qué puedo llamar la flexión? Entonces, hay un nombre específico aquí, que es la deflexión. Nos verán, ¿no? Deflexión vertical, W. Y esto en realidad es lo que voy a tratar de buscar, la W. Entonces, deflexión. Entonces, ¿dónde mido la deflexión vertical? Pues la voy a medir, ustedes quieren, a partir de mi cero. Verán que el cero lo estoy poniendo en la mitad de la placa. Verán que la placa en realidad tiene un grosor, ¿no? Para que esto funcione. Entonces, yo voy a, no sé si tengo otro color más. La deflexión voy a medir desde este cero, y ven hasta el borde inferior. O puede ser también hacia el borde superior, ¿no? Puedo medir hacia acá. En este caso es más claro hacia el borde inferior. Entonces tengo la deflexión. Entonces, es decir, en otras palabras, si tengo esto, ahí tendría deflexión 0. Pero si voy doblando, verán, ¿no? En la parte central hay mucha más deflexión que en los bordes. De hecho, los bordes, si están quietos, no va a haber ninguna deflexión. Ustedes ven, la deflexión va a depender de en qué punto yo me estoy situando en la placa, ¿no? No va a ser un valor constante, ¿no? Entonces, básicamente esas son las magnitudes que voy a utilizar, ¿no? Ahora, el problema en sí se complica, van a ver luego, en una parte en la cual tengo que utilizar ciertas condiciones geométricas para relacionar las diversas magnitudes, ¿no? Pero más que llegar a esas condiciones geométricas, lo que me interesa a mí también es que ustedes vean, ahí he puesto algunas de las condiciones que deben existir para que se produzca el doblado de la placa. Pero no son todas, ¿no? Hay todavía algunas otras que todavía no he considerado. Entonces, para eso requiero otro dibujo más. Ahora, ¿lo que voy a hacer? Voy a coger, ya no voy a ver, no puedo trabajar con toda la placa. ¿Cuál es la idea de esto? Entonces, aquí ya, la idea es, yo no puedo trabajar con toda la placa. Lo que voy a hacer es coger un pedacito, ¿sí? Un infinitésimo, de hecho, una parte infinitesimal de la placa, y sobre esa voy a establecer mi sistema de sumatoria de fuerzas, sumatoria de torques. Ya van a ver que hay unos torques también ahí. Y con esas ecuaciones voy a tratar de resolver mi problema. ¿Sí? Entonces, verán, ¿no? Esa es un poco también la idea de
cómo se modela el medio natural. Pues tengo el problema, establezco algunas magnitudes, pero no puedo detectar la placa. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea, voy a coger un pedacito de la placa, entonces voy a dibujarlo. Por ejemplo, el pedazo de acá, si quieren. Entonces voy a dibujar acá abajo. Este sería mi X. Entonces, si estamos más o menos por acá, voy a ver un pedazo de placa más o menos de esta manera. Voy a poner recto. ¿Sí? Entonces, verán, ¿no? Lo que estoy viendo, como les digo, es un infinitésimo, ¿sí? De hecho, si esto es X, esto será X más delta X. Entonces, verán que como es un infinitésimo, yo puedo, esta curvatura, porque va a haber una curvatura ahí, yo la puedo aproximar a una línea recta. ¿Sí? En un infinitésimo, la tangente es igual a la secante de, es igual a la curva, ¿no? Entonces, verán, ¿no? Más que, como les digo, luego hacer todas las ecuaciones, que igual vamos a hacer algunas, la idea es que también vayan viendo cuál es el objetivo, o cómo se, a partir del problema real, se lo abstrae para poderlo analizar, ¿no? Entonces, ya dibujo un infinitésimo. Entonces, este infinitésimo obviamente me queda recto, ¿sí? Solamente estos son rectos, pero estos de acá deberían ser, ustedes quieren, líneas curvas, porque hay una curvatura. Pero como estoy haciendo, verán, esto es mi delta X, es un infinitésimo. Yo puedo aproximar esa curva por su tangente. Es una recta, mucho más simple. Ahora, sobre esto, ¿qué nomás va? Entonces tengo la deflexión, ¿verdad? Entonces la deflexión. A ver cómo con los otros colores que pueda. Esto es W. Y acá, en cambio, esto es por ¿se acuerdan que nosotros escogemos hacia abajo el positivo, ¿no? Entonces verán, si esto es W, esto es W más delta W. Pues este está más grande que el de acá. En realidad puede ser un delta W negativo, ¿no? De forma general. Ahora, tenemos una fuerza y generalmente esta fuerza no va a ser puntual, ¿no? La idea es que sea una fuerza distribuida a lo largo de la placa. Poner mejor. Una fuerza distribuida a lo largo de la placa, que le vamos a llamar Q, que depende de X, ¿sí? Depende de X. No es una fuerza en un solo punto, sino está distribuida a lo largo de toda la longitud delta X. Verán que esto es delta X. Esa es una de las que tenemos. Luego, ¿qué más? Tenemos estas fuerzas B, que también verticales. Entonces, si de este lado tengo una fuerza vertical B, de este lado, ¿sí? Tendré también otra fuerza para que compense, porque la idea es que esto va a estar en equilibrio, ¿no es cierto? Entonces, si esta, ustedes dirán, pero acá le pusimos, verán que es la diferencia, ¿no? Acá pusimos una fuerza B en la mitad y estas dos hacia arriba. Entonces, verán que no estoy viendo un borde, ¿no? Simplemente estoy viendo un pedazo de la placa. Entonces, si este es B, para que compense y esto esté en equilibrio, porque la idea es que no se va, no se va en realidad a trasladar, se va a deformar, pero no a trasladar. A esto le llamo, tendré que tener un B más delta B en la otra dirección, para que compense el equilibrio. ¿Qué más? También puede haber, o debe haber, puede haber, si ven, porque una manera de deformar la placa, ¿cuál es? Yo tengo la placa y le pongo una fuerza vertical, se va a doblar. Pero otra manera, ¿ustedes ven? Pedazo de papel, ¿cómo puedo doblar? Le puedo presionar con fuerzas horizontales. También puede ocasionar un doblado, ¿no? Y de hecho, ustedes imaginan el ejercicio simple, si yo tengo la placa sostenida por acá y le empiezo a doblar, verán que estos, los que sostienen no se van a mover, ¿no? Sino que van a empezar a sentir una tensión. Entonces va a haber fuerzas horizontales también. Pero obviamente la idea es que en el horizontal, en la dirección horizontal, no va a haber ninguna traslación. Por lo tanto, la fuerza horizontal que aparezca por acá, ¿sí? Que lo voy a poner en forma... Verán que aquí estoy utilizando presiones o fuerzas, ¿no? Entonces vamos a ver cuál nos conviene. Pues esta de acá tiene que compensarse con exactamente
otra horizontal acá. Porque toda la deflexión es en el eje vertical. Entonces, ven, ¿no? Esta P se compensa exactamente con la de acá. Tiene que ser exactamente la misma. No así el caso B, porque como hay un movimiento, tiene que aparecer un delta B que compense. Si no, no pasaría nada, sino seguiría en el mismo estado normal, ¿no? Pues tengo esta P. ¿Y eso es suficiente? Todavía no, falta algo más. Cuando hay este tipo de movimientos, ¿sí? También se va a generar una fuerza se va a generar un torque, ¿no? Esto va a tratar de rotar, ¿sí? La forma más clara de ver ahí esto es que, por ejemplo, tal vez ya no con una placa, tengo esto. Entonces yo le doy una fuerza horizontal, acá, y ven que esto lo que va a hacer es tratar de rotar, ¿sí? Va a tratar de rotar, por lo tanto va a haber unos torques. Entonces va a haber un torque acá. Y lo mismo, en este caso, para que este torque se compense y no haya rotación, ¿sí? Tiene que haber otro torque en el sentido contrario, M más M. Ahora, este QX puede ser de varias formas. Puede ser que la placa tenga una masa muy pequeña y sea una fuerza externa que le estoy poniendo. O, por ejemplo, puede ser el peso generado por la placa, ¿no? ¿Sí? Ahí, bueno, ya vamos a escoger una fuerza general que le estamos poniendo. Entonces, si ven que todas estas fuerzas y torques son las que intervienen en nuestro fenómeno. Profe, disculpe, no entendí bien a qué era la P. La P es la fuerza horizontal, ¿sí? Ah, ya, ya. Y la Tiene una M es fuerza del torque. horizontal. La M es el torque, Ah, ya, ya. de momento, ¿no? Momento. Sí, sí, me Como digo, la confundí. única idea, una vez más, es utilizar la misma notación que está en el texto de base. Nada más, ¿no? Podríamos poner otras letras, ¿no? Eso no es obligatorio que estén ahí, sí, ¿no? Y además les digo, verán, tomarán en cuenta que ya van a ver que no son necesariamente fuerzas, sino fuerzas por unidad de longitud. Nos va a servir. ¿Por qué? Porque ustedes se dan cuenta, todo lo que nos va a interesar es en 2 dimensiones. En este caso, esta dimensión, la dimensión que está acá, pues no va a hacer nada, ¿no? Cuando yo doblo la hoja así, la dimensión esta, en este caso esta de acá, no se afecta, ¿no? Pero en cambio, las otras 2 dimensiones sí van a cambiar. Entonces, por eso van a ver que nos queda siempre en función de la dimensión, esta que sería el ancho, ¿no? De nuestra placa. En este caso siempre es fácil verlo con una hoja, ¿no? Entonces, también no pierdan de vista para qué estamos haciendo esto, ¿no? La idea es que esto nos va a servir para estudiar el plegamiento de los estratos sedimentarios, ¿no? Que están en la corteza. Una vez más, si quisiéramos hacer directamente geomorfología, pues podemos escribir la ecuación, ¿no? Esta es la ecuación que gobierna la deformación. Pero recuerden, aquí estamos con la idea de tomarnos un poquito más de tiempo, más que simplemente ver la ecuación y directamente las aplicaciones. Queremos entender un poco al menos el modelamiento. En este caso sí, ya no vamos a poder hacer todo el detalle de la deducción de las ecuaciones porque no es demasiado complicado, pero sí es mucho más extenso que esas desigualdades que dedujimos para las fallas, ¿no? Esto pues sí nos lleva bastante más tiempo, ¿no? Pero al menos las partes básicas que intervienen en ese modelamiento, sí es importante tomarlas en cuenta, ¿cierto? Y por eso al menos quiero escribir, si ustedes quieren, eh, bueno, ahí sí tendríamos ya la elección de cuál de esas ecuaciones podemos escribir. Porque verán que de todas maneras, les decía, ¿no? Para el día de hoy sí va a quedar una tarea, ¿no? Entonces, como siempre, las tareas son en función de lo que estamos viendo, así que verán que necesito por eso, por favor, que esté claro lo que estamos planteando ahí, ¿no? Porque ya van a ver que básicamente lo que nos permite establecer esto, pues es un
una gran ecuación, ¿no? Es que es en realidad es una ecuación de cuarto orden, ya ahora sí diferencial, ¿no? Pero al menos, no vamos a llegar a esa ecuación de cuarto diferencial, la ecuación general, ¿no? Pero al menos una primera parte sí es importante. Entonces, como siempre, me gustaría guardar todo esto, pero ya no se puede, pero al menos este de acá sí, el de abajo. Entonces, ¿cómo procedo luego? Pues verán, ¿no? Nosotros estamos en el régimen de... Todo esto es mecánica newtoniana, ¿no? O sea, aquí no interviene ni la mecánica cuántica ni la relatividad general. Es decir, todo lo que nos sirve es sumatoria de fuerzas, sumatoria de torques. Lo único es que tiene muchas más componentes, ¿no? Entonces, podemos comenzar con sumatoria de fuerzas igual a 0. Entonces, ahí nada más que tenemos que preguntarnos cuáles son las fuerzas que intervienen y en qué eje, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que nos interesaría sería en el eje Y. Recuerde que el eje Y es el eje vertical. Ya no lo voy a poner aquí porque si no muchas letras. Entonces, ¿cuáles fuerzas tenemos ahí? Y a dónde considero positivas y qué considero negativas. Algo que tienen que acordarse de los cursos básicos de dinámica. Generalmente se dice en los cursos básicos de dinámica es las fuerzas que favorecen al movimiento las considero positivas, las que se oponen al movimiento son negativas, ¿cierto? Esa es la idea. Ahora, en este caso, ¿qué es movimiento? ¿Verdad? Porque en realidad recuerden que todo lo que estamos estudiando es la deformación. La deflexión es una deformación. Habíamos visto desde el inicio que la deformación la queremos estudiar como un desplazamiento. Entonces, por un lado decimos, no, es que no se desplaza, ¿no? Porque justamente por eso ponemos este B más delta B, ¿no? Así que en eso tengamos claro, ¿no? ¿Cuál podríamos considerar positiva? ¿Cuál podríamos considerar negativa, si ustedes quieren? Porque verán que, por ejemplo, tenemos el B y el B más delta B. A este le pudimos haber puesto B más delta B y a este B. No hay mucha diferencia, si ustedes quieren, ahí, ¿no es cierto? De todas maneras, podemos considerar, decir, QX, verán que esta QX lo que significa es que es una Q que depende de X, ¿no? Depende de la posición X. Esa sería una fuerza. Y la que está a favor del movimiento también sería esta, o a favor de la deformación, más B de B, verán que es la otra, ¿no? Y la que se opone es esta, ¿no? Menos B. Verán que estoy considerando solo en el eje vertical, ¿no? Entonces, QX, positiva hacia abajo, B más DB, positiva hacia abajo, B, negativa hacia arriba. B con B se simplifica y tengo una primera ecuación que me dice que QX más DB es igual a 0. Ahora, ahí me falta algo, como siempre me falta algo. Verán que la idea es que, como les decía, esta QX es una fuerza por unidad de longitud. Entonces, por ejemplo, para hacer la fuerza tengo que multiplicar la fuerza por la unidad de longitud. La unidad de longitud es dx. Lo mismo acá, Q por dx más db. Entonces, ven, ¿no? Qx es una fuerza por unidad de longitud. Por la longitud se hace fuerza. Esto obviamente ya es una fuerza de por sí. Me queda Qx de x más db igual a 0. Aquí puedo ordenar esto. Verán que los diferenciales son diferenciales totales. Los puedo tratar como fracción en principio. Y puedo encontrar que db a dx, como pasa acá negativo, por encontrar de x a db o db a dx, en este caso me interesa más db a dx, me quedaría menos qx.
Ah, no, simplemente paso al otro lado, el de x paso a dividir y me queda que dB de x es igual a cox, a menos cox. Y esa es una ecuación, sumatoria de fuerzas en Y. Ahora, ¿me interesa la sumatoria de fuerzas en X? No, porque la sumatoria de fuerzas en X, pues ya sé que solamente hay P y la otra P se va a hacer 0. Hay que tener P igual a P. No me da ninguna información. ¿Se ve? Lo que sí necesito ahora es sumatoria de torques igual a 0. Entonces, una vez más que la simple suma de fuerzas de torques, lo que sí quisiera que entiendan, ¿verdad? Que son nuevos problemas, ¿no? Estos problemas implican deformación. La deformación en sí la tratamos como un desplazamiento, ¿no? Pero, si ven, es un desplazamiento especial, porque si es un desplazamiento en sí, si es un desplazamiento de los que ustedes conocen en cinemática, debería haber una aceleración, sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración. No, o sea, es un desplazamiento, pero en condiciones de estática, ¿no? Entonces, por eso sumatoria de fuerzas igual a 0, sumatoria de torques igual a 0. Las fuerzas y los torques producen un desplazamiento, pero ese desplazamiento lo tratamos como una deformación. Entonces, si ven, aquí vienen estos conceptos donde nosotros tratamos de incorporar esta diferencia entre desplazamiento y deformación. Aunque al final, ya habíamos visto, ¿recuerdan cuando dedujimos las ecuaciones de la deformación? En realidad son micro desplazamientos, ¿no? ¿Sí? Pero con estas condiciones. Entonces, si ven que es otra, aquí entramos ya a otra rama, digamos, de la física, es la elasticidad, ¿no? La teoría de la elasticidad. ¿Sí? Porque hasta ahora ustedes siempre que tenían estática, pues no había ningún, o sea, ¿qué desplazamiento? Podría haber un desplazamiento, pero tal vez un desplazamiento en velocidad constante. Por ejemplo, sumatoria de fuerza igual a 0, pero el cuerpo se desplaza a velocidad constante. ¿Sí? No, si ven, aquí no hay, no hay una velocidad, no hay una cinemática social, hay una deformación. Pero las ecuaciones de base son las mismas, ¿no? Pues ahora apliquemos la sumatoria de torques. Entonces, te dirán, bueno, hay estos dos torques. Sí, pero hay otros torques que también aparecen ahí, ¿verdad? No son solamente estos dos, M y M más M. Lo que debemos considerar es que estas fuerzas, las otras fuerzas, ¿sí ven? Las otras fuerzas B, P, BW, P, todas esas generan torque también, ¿no? ¿Sí? Hay varias torques posibles. ¿Sí? ¿De qué depende? Obviamente, para analizar los torques, recuerden una vez más de su conocimiento básico de dinámica. Yo para analizar torques tengo que fijarme un eje de donde voy a considerar el eje de rotación, porque si no, no tiene sentido, ¿no? Entonces aquí depende también dónde vamos a considerar nuestro eje de rotación y cuáles de las fuerzas van a ir apareciendo, ¿no? Entonces yo puedo considerar, por ejemplo, el eje aquí o el eje acá, me da exactamente lo mismo, ¿no? Pero simplemente el análisis tiene que ser siempre el mismo. ¿Cuál es el más fácil en estos dos casos? Podría, como están acá los delta W, no quisiera perder esos delta W. Entonces, o los delta M, también si ven acá está delta W, delta M. Entonces, más bien me facilitaría considerar aquí el eje de rotación. ¿Para qué? Para que como estas fuerzas aquí están aplicadas justamente respecto al radio de rotación, van a hacerse 0, ¿no? Y las de acá no. Entonces, en este caso, primero les voy a escribir, creo que es más fácil, y luego pues podemos ir analizando cuáles
cuáles son las que quedan y cuáles son las que no quedan. Por ejemplo, esto me daría dm menos p por dw. ¿Sí? Entonces, no sé si el primero está claro. El primero dm simplemente es, si ven, aquí, si cojo acá, el de acá simplemente va a ser el diferencial de m. Ahora, aquí otra cosa, ¿no? ¿Para dónde considero positivo? ¿Para dónde considero negativo? Una vez más, aquí es simplemente, como son ecuaciones iguales a cero, tampoco es que vaya a hacer diferencia, ¿no? ¿Sí? Lo mismo que acá, ¿no? Puede considerar las unas o las otras igual al igualar a cero. Simplemente van a cambiar a uno o a otro lado, ¿no? Eso no es un absoluto. ¿Sí? No es que para sentido horario positivo, sentido antihorario negativo. Eso no es un absoluto, ¿no? La única cuestión es que si ya considero en un sentido positivo, el otro tiene que ser negativo. O sea, no hay de dónde perderse de allá. Entonces, si ven, en este caso, yo podría considerar para acá positivo, ¿sí? Entonces, el dm positivo. Y ahora este P delta B, ¿de dónde salió? Entonces, este P delta B, si ustedes ven, es este P que tengo acá, ¿sí? Que está aplicado en el radio DW. Entonces, ¿ven? El radio de giro DW es este de acá. Me queda menos P por DW. Y el B, lo mismo, ¿no? Es el B que está acá, ¿verdad? Hacia abajo, en cambio, está en este sentido. Generaría una rotación, sentido contrario al del torque principal, aplicado ¿en qué radio? Es este radio de giro. ¿Verdad? Que es este el eje de giro, ¿no? El radio de giro es delta X, menos B por delta X. Entonces, el signo de P también verán, ¿no? La idea es que si yo presiono hacia acá, ¿esto para dónde va a girar? Obviamente va a girar hacia acá. ¿Eh? Entonces, si yo presiono de este lado, lo que queda es que gire hacia acá, en dirección contraria de acá. Entonces, P por el delta B, que sería su radio, delta W, perdón, y el otro, la fuerza B, en este caso, este está más claro, si quieren, ¿no? Hacia abajo, signo negativo. ¿Y cuál es su radio de giro? Pues el radio de giro es la distancia del eje al punto de aplicación de la fuerza. Y aquí acá hay delta X, entonces menos B por delta X. Las otras que están acá, como están aplicadas respecto al punto de rotación, pues se hacen cero, ¿no? Tenemos esta otra ecuación. Como les digo, verán que al principio esta es la parte simple, ¿no? La parte un poco más engorrosa, más que es difícil, más engorrosa es la parte ya luego geométrica. Pero al menos esta primera parte yo creo que sí se puede entender, comprender y explicar en su sentido más básico, ¿no? Porque a partir de esas ecuaciones, pues ya van a ver, yo puedo ya acercarme a mis ecuaciones fundamentales que tendría. Creo que ya puedo borrar mi gráfico, pero verán que es fundamental porque más o menos sobre esto va a ir la tarea que van a tener que hacer, ¿no? Entonces, verán, creo que está clara todas las fuerzas se aplican, la sumatoria de torques, la sumatoria de fuerzas, ¿no? Recordando, verán que sobre todo la sumatoria de torques, para analizar los torques tengo que coger un punto, un eje de giro y analizar respecto a eso. Por eso estas de acá, todas estas fuerzas, no la P, la B, esas no hacen torque, pues porque están o tienen radio de giro cero, no están en el eje, directamente aplicadas en el eje de giro. Entonces, verán, eso ya puedo, bueno, yo me gustaría tenerlo ahí como referencia, pero ya ni modo. Entonces ya tengo estas ecuaciones diferenciales más simples y pues lo que me toca es juntar, verán que tenía esta. Le puedo juntar a la de acá. Para eso tengo algunas posibilidades.
Bueno, primero esta, ustedes quieren, la puedo escribir como de la siguiente manera. M A de X es P. Una vez más, tampoco perderán de vista qué es lo que quiero resolver aquí, ¿no? Porque si no, después con tantos valores, lo que estoy buscando aquí es W, ¿verdad? La deflexión. Dm de X, P de W de X. Más B igual a 0. De hecho, esta es una primera ecuación que me puede servir para analizar los problemas más simples. Le voy a subrayar por si acaso luego aparece. De hecho, la voy a escribir como suele aparecer en la mayor parte de libros, que de esta manera. B, simplemente paso al otro lado, ¿no? Ah, perdón, aquí es un menos. Aquí es un menos, ¿no? Paso al otro lado y puedo escribir de esta manera. P más P. Entonces, esta primera ecuación, ya van a ver, nos puede ayudar ya a resolver algunos problemas, los más simples de flexión de placas. Por eso le subrayo, ¿no? ¿No? De todas maneras, aquí no está todo. ¿Por qué? Porque aquí no está considerada esta fuerza Q, que puede ser el peso, por ejemplo, de la placa o una fuerza externa colocada sobre la placa. Entonces, esa todavía me falta incorporarla ahí. Entonces, ¿cómo incorporo esa fuerza ahí? Pues nada, parto de mi ecuación. Sí, tengo espacio acá, ¿no? Entonces, verán, no, esta cuando yo ya le subrayo de rojo es que seguramente luego vamos a necesitarlo. Ahora, no, igual no vamos a analizar todos los problemas simples, pero pues seguramente puede luego aparecer. Entonces, verán, entre tanta ecuación yo siempre le subrayo la principal, la que luego verdaderamente vamos a utilizar. Entonces, ¿qué voy a hacer para incorporar? Tengo que volver a derivar esto. ¿Por qué? Porque acá tengo dv de x. Entonces, si vuelvo a aplicar la derivada, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar segunda derivada. Entonces, derivo esto respecto a x, ¿no? Aplico la derivada acá, me queda segunda derivada de m respecto a x, derivada de b respecto a x más p, segunda derivada de w respecto a x. Y si ven que de b a dx, yo tenía mi qx. Este de acá, menos qx. Entonces, reemplazo, puedo borrar todo esto. Y llego a una segunda ecuación, y a una segunda ecuación de segundo orden. Reemplazo Bran acá y me queda la segunda derivada de m, torque, respecto a x segunda, es igual a menos q, a poner solo q nomás, más de segunda a de x, acá falta un segunda, ¿no? De x segunda. Aquí van a ver que en realidad hay 4 ecuaciones o 4 maneras de escribir esto en función de las diversas variables que vayan apareciendo en mis problemas, ¿no? En realidad, vean que la última es la que nos interesa, pero sí es importante tener estas diversas formas de escribir. Entonces, ven, ¿no? Tengo esta, tengo la de acá. Entonces verán que estas ecuaciones son las que luego van a ir ya apareciendo y seguramente apareciendo en el deber, ¿no? Entonces, verán que está claro, segunda derivada de m respecto a x. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Estas ecuaciones diferenciales quiere decir que ahora sí vamos a necesitar ya
que ustedes se acuerden de la parte de ecuaciones diferenciales. ¿Sí? ¿Se acuerdan cómo resolver ecuaciones diferenciales? Pues bueno, aquí necesitaremos ese conocimiento, ¿no es cierto? Todo el mundo ha tomado ese curso, ¿sí? Eso sí, todo el mundo aprobó tercero. En tercero se parte la parte de ecuaciones diferenciales. Aquí lo vamos a necesitar, ¿sí? Entonces, necesitamos igual que se acuerden un poco cómo había varias técnicas, ¿no? ¿Se acuerdan? Ahí las más fáciles, bueno, por integración simple, podemos llegar a resolver esas ecuaciones. ¿Qué nos faltaría ahora? Bueno, ahora sí nos falta toda una parte geométrica, hacer una parte geométrica, relacionar el doblado con el torque aplicado. Igual, es un ejercicio interesante, pero pues ya no lo haríamos, ¿no? Nada más, porque sí, pueden revisarlo, está en el texto. Hay ciertos detalles matemáticos muy interesantes como en todo, pero también necesitamos ver las aplicaciones. ¿Sí? Si nos quedamos solamente viendo la deducción de las ecuaciones, no avanzaríamos. Entonces, pero al menos de estas dos, si ven que las podemos entender normalmente. Tampoco simplemente las hemos escrito, ¿no? Verán que hemos visto, analizado de dónde salen. Simplemente es la aplicación de sumatoria de torques, sumatoria de fuerzas y un poco de derivadas, ¿no? Tenemos esas dos primeras que nos pueden servir. Para las otras dos que faltan, son 4 ecuaciones. Ahora, no es que son 4 ecuaciones diferentes, ¿no? Lo que pasa es que son 4 maneras de escribir la misma ecuación. ¿Sí? Y sirve de acuerdo a el problema que estemos analizando, ¿no? Cada problema no puede ser diferente. Entonces, las otras dos formas, es así, les voy a escribir directamente. Las otras formas para esta ecuación serán m es igual a menos d, la segunda derivada de w a x segunda. De aquí me parece una cantidad importante de... Esto me puedo borrar. Se conoce como la rigidez flexural. ¿Verdad? Rigidez flexural, D. Y está definida en función de las constantes anteriores de elasticidad, verán que teníamos como E, módulo de Young, H, espesor de la placa, 12 veces 1 menos módulo de Poisson al cuadrado. ¿Sí? Entonces, si quieren esta, pues bueno, esta es una definición, pero... Profe, la D, ¿qué significaba? ¿Cuál? La D, rigidez de... Flexural. Ah, ya, gracias. Simplemente es una magnitud, en este caso. Es una que está definida en función de las otras constantes, ¿no? Del módulo de Young y del coeficiente de Poisson. Ahora, ¿por qué sale justo así? Pues bueno, simplemente es parte del desarrollo de las ecuaciones, ¿no? Que es la parte que pues no estamos haciendo. Entonces tenemos esta. Y finalmente tenemos ya la ecuación que sería la que engloba todo, el caso más general de todos, que tiene la forma siguiente. En realidad me va a quedar de la siguiente manera. Entonces, si escribo por acá, bueno, si se preguntaba dónde aparecen las cuartas derivadas, aquí es un ejemplo de una ecuación de cuarto orden. Es igual a Q, que depende de X, ¿no? De todas maneras, verán que Q depende de X, es muy importante, menos P por la segunda derivada X segunda, ¿no? En realidad aquí, ¿qué es lo que he hecho? Pues simplemente he reemplazado, si ven el M, acá. ¿Sí? Es otra forma, ¿no? Reemplazo acá, me queda, bien, ¿no? Bien. Verán las letras sobre todo, ¿no? Simplemente estoy reemplazando esta forma acá. Me va a quedar el D, es una constante, me queda la segunda derivada, la segunda de la segunda, me queda cuarta derivada.
Aquí simplemente le he dado la vuelta porque hay un menos acá, ¿sí ven? Menos acá, le doy la vuelta. El Q, dado la vuelta. Y acá P, segunda derivada de X, segunda. Entonces, en realidad, la gran ecuación que no hemos definido, que no hemos encontrado es esta, ¿no? ¿Sí ve? El torque en función de la deflexión. Como le digo, es un análisis geométrico muy interesante, pero no podemos tampoco ver todas las deducciones, porque si no, se haría demasiado extenso. Entonces, tengo mis 4 ecuaciones, que en realidad les digo, ¿no? En realidad son la misma ecuación. El caso general es este. Este ya borremos nomás. Sí, esto, ¿no? Verán, las dos primeras, esta y esta, las hemos deducido, hemos González, simplemente sumatoria de fuerzas, sumatoria de torques. Esta, obviamente, es la que lo hemos tomado directamente. Esta, pues, hemos deducido esta acá. Tenemos la cuarta ecuación. Y bueno, esta es una definición de una constante que es la rigidez flexural. Y esas son las ecuaciones, o la ecuación, una vez más, ¿no? Que nos permite estudiar los plegamientos, que es la otra gran fenómeno que tenemos nosotros en nuestro medio geológico, ¿no? Tenemos las fallas, los faults, las fallas, las faults, y los plegamientos, los faults. De hecho, inclusive, si ustedes ven en el mapa, en este Sara Wiki que les estoy recomendando, pues ahí también están los plegamientos principales que tenemos nosotros aquí en la zona del Ecuador, ¿no? Ahora, las dos cosas son importantes, ¿no? Nada más que, bueno, las fallas las estudiamos con un poco más de profundidad porque son las que generalmente dan origen a los sismos, ¿no? Pero dentro de la descripción geomorfológica, pues también los plegamientos son importantes, ¿no? Pues por eso también tenemos que ver las ecuaciones. Entonces digo, verán, esto va a ser vamos a necesitar en las siguientes clases, no sé, 1 o 2 clases más que hagamos, sobre la utilización de estas ecuaciones diferenciales. Entonces necesito que revisen un poco de justamente las ecuaciones diferenciales. Ahora, ¿qué parte? Pues en realidad verán que se supone que todo el curso se lo van a recordar, ¿no? Pero al menos cómo resolver una ecuación diferencial, aquí la vamos a necesitar, ¿no? Entonces, verán que nos tomamos bastante más tiempo del necesario en la explicación de la parte inicial, ¿no? Así que podemos pasarnos, no vamos a pasarnos media hora, ¿no? Pero sí unos pocos minutos más a partir de las 11. De todas maneras, como siempre, pero luego está la clase quedará ahí grabada. Por cierto, sí está bien grabándose, ¿no? Siempre tengo la impresión de a veces de que se cuelga esto. Entonces, estamos claros, ¿no? ¿Verán, por favor, las ecuaciones? ¿Sí? Revísenlas, voy a ver dónde está el otro. Listo, entonces vamos a terminar la clase haciendo un ejercicio que es el más simple de todos, que seguramente no va a tener una aplicación directa en la geodinámica, pero tenemos que al menos aprender a manipular las ecuaciones antes de lanzarnos a la aplicación final que necesitamos, que es el plegamiento de los estratos sedimentarios, que en realidad va a ser simplemente resolver esta ecuación de cuarto orden que está por acá, ¿no? Pero para entender un poco lo que estamos haciendo,
la idea, verán, una vez más, dependiendo de lo que necesitemos, de lo que nos den en el problema, nosotros vamos a escoger una de las otras de esas ecuaciones, ¿no? Entonces, todas esas 5 ecuaciones de ahí, bueno, esta es una definición de la constante, pero las otras 4, todas son la misma ecuación. La vamos a utilizar dependiendo de los datos que nos dé el problema. Entonces, vamos a terminar la clase haciendo el problema más simple y obviamente ahí quedará una pequeña tarea matemática, generalmente con la que estamos quedando. Pues vamos a resolver el problema más simple, que sería, vamos a imaginar una pared con una placa empotrada en la pared, que tiene una longitud L, y sobre esta placa lo único que estamos poniendo, nada más, es un torque, acá. ¿Sí? Y la pregunta es, ¿a partir de cuál de esas ecuaciones? Entonces, en este caso vamos a considerar que Q de X vale 0. ¿Sí? El peso de nuestra placa va a ser despreciable, 0. Vamos a considerar también que la fuerza vertical vale 0 y que la fuerza horizontal vale 0. Entonces, es un caso en el cual nosotros tenemos una placa con muy poca masa y lo único que estamos haciendo es aplicarle un torque. Y vemos cómo se dobla la placa en función de ese torque. ¿Sí? Verán que a nivel de caso práctico no es tan fácil, ¿no? Que no vayan a pensar que simplemente estoy aplicando una fuerza acá, ¿no? Porque la idea es que si yo aplico una fuerza, ¿qué va a pasar? Se va a doblar, pero el torque va a cambiar, ¿no? Porque la idea es que la fuerza va a cambiar de dirección y va a cambiar el radio. La idea es que va a aplicar un torque constante. ¿Sí? Entonces, técnicamente, ¿cómo podría lograr esto? Pues no es simplemente aplicar una fuerza constante acá, ¿no? ¿Verdad? Es la diferencia. Les digo, es un caso que también se utiliza, se analiza, pero no es el de aplicar una fuerza en el extremo. Ese es otro caso. Analizamos este porque ya van a ver simplemente que es el más simple para terminar la clase con un ejercicio que nos permita luego plantear un problema, digamos, el ejercicio que deberían ustedes resolver. Entonces, obviamente, ¿cuál de esas 4 formas debemos utilizar? Si ven, ahí ya depende, ¿no? Entonces, ahí hay varias formas, quizá la que nos va a servir. Recuerden, la ecuación que nos va a servir. Ustedes ya las tienen ahí, ¿no? Yo como ya las borré, déjenme volver perdón. Entonces, de esas 4 formas que tenemos por ahí, yo podría partir de cuál. Por ejemplo, si parto de la de cuarto orden, van a ver que me queda una D por la cuarta derivada de la deflexión respecto a x cuarto. Es una ecuación que puedo yo utilizar, pero es muy complicada porque es una ecuación de cuarto orden. Tengo que integrar 4 veces. Entonces, por eso les digo, ¿cuál de las ecuaciones hay que utilizar ahí? No es algo que hay que probar, ¿cierto? En este caso, la que me conviene utilizar, como lo que no puedo, tengo que utilizar una en donde hay el torque, porque el torque es diferente de 0. Entonces, me conviene utilizar la ecuación m es igual a menos d, segunda derivada, tiene que aparecer el torque, ¿no? Y es esa ecuación la que yo tengo que integrar o que tengo que resolver. Es una ecuación diferencial. ¿Sí? Verán que lo que tengo que, no se verán de vista, ¿no? Lo que tengo que resolver es W, la deflexión. Suponemos que D es una constante, M me están dando, es algún valor, un dato, MA me están llamando, ¿no? Más que reemplazar valores numéricos, ahorita me interesa acordarme cómo resolvería esta ecuación diferencial. Entonces, una ecuación diferencial
de segundo orden, que en este caso yo la puedo resolver por integración simple. Entonces tengo que integrar respecto a x. Verán que MA es una constante, obviamente, ¿no? Para yo poder integrar. Entonces integro m de x. Y aquí la integral de la derivada es, la segunda derivada es la de la derivada. Y obviamente, recuerden, aparece ya una constante. Aquí, ¿cuál va a ser la integral? La integral va a ser m por x, ¿verán? La integral de m de x menos d. Entonces, la idea aquí es que una vez más yo pueda avanzar de manera mucho más rápida en función de los conocimientos que ustedes tienen, ¿no? Aquí estamos viendo cómo resolver esto. Ahora, igual aquí puedo escribir esto de varias maneras. Puedo tratar de despejar el dwx. ¿Sí? Entonces paso para acá, me queda dwx. Es igual. Este pasa. Ahora este mx, yo creo que es entonces obviamente menos mx dividido para d. Y aquí, por ejemplo, verán, ¿no? Si va a hacer algunas operaciones, me queda C1, verán que voy a dividir para D. ¿Sí? Pero C1 es una constante y D es una constante. Entonces, ¿bien? Puedes llamarle C2, pero para no aumentar más constantes. Entonces, si ven, ¿no? Este tipo de operaciones, un poco más, más rápido aquí, ahora me va a quedar C1 dividido para D. Le puedo llamar un C2. Pero para no aumentar más letras, pues bueno, es una constante igual. ¿Sí? Entonces, un poco entre ya el formalismo y la facilidad de los cálculos, ¿no? ¿Se acuerdan como eso de reemplazar en kilómetros o en metros? Entonces, parecido, ¿no? ¿Verdad? ¿Estamos claros? Y aquí tengo que volver a integrar. Entonces, tengo que volver a integrar esto. Aplico integral. Entonces, aplico la integral respecto a x menos, verán que esta es una constante, ¿no? mc, y me queda x de x más c1 de x, ¿eh? Entonces aquí la integral de la derivada me queda la variable menos mc. La integral de x es x cuadrado sobre 2. Aquí me queda, tratemos de escribir lo más claro posible. Aquí me queda la integral de c1 de x. c1 sale y me queda la integral de dx es x. Y todas estas integrales indefinidas me generan una segunda constante de integración c2. Entonces, verán, es una ecuación diferencial que yo le he resuelto por integración simple. No quiere decir que las otras se resuelvan así. Entonces, esto es más o menos para recordar un poco lo que tenemos que hacer. Profe, ahí dice M sobre C. M sobre C. A ver, no, Es entonces D. sería, perdón, es M sobre D. Gracias. Entonces D, ¿no? Tiene razón, D. Ah. ¿He terminado? Pues no, ¿por qué? Porque ahora tengo que encontrar las constantes C1 y C2. Tengo que encontrar esas constantes. Y para encontrar esas constantes, ¿qué necesito? Pues necesito establecer unas condiciones iniciales sobre las cuales yo deba plantear necesito reemplazar 2 veces las condiciones y encontrar las constantes C1 y C2. ¿No? Entonces, verán que todo este trabajo, como les digo, es un trabajo que ustedes ya han venido haciendo, tal como han aprendido a multiplicar, a dividir, a hacer álgebra. Todo este trabajo ya lo han aprendido, ¿no? Ahora, ¿qué tanto está claro todavía dentro de, o sea, qué tanto se acuerdan de lo que hicieron? Bueno, es el momento de acordarse. Entonces, ¿cómo encuentro esta C1 y C2? Necesito unas condiciones de frontera, básicamente. ¿Cuáles son esas condiciones de frontera? Entonces, aquí ya iremos acercándonos un poco al deber que quiero que hagan, porque como siempre tiene que ser algún deber.
todas maneras les voy a subrayar. Entonces, a partir de esta ecuación, su deber consistiría en encontrar C1i y C2, ¿cierto? Todavía les tengo que dar un dato más, porque ¿cómo encuentro C1 y C2? Necesito las condiciones de frontera. Eso sí es un poco, digamos, nuevo, ¿no? Pero verán todo este proceso que he hecho, ¿no? De integración. Pero ya les subrayo esa ecuación para que se vaya aclarando dónde queda el deber del día de hoy, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían las condiciones? Pues son condiciones de frontera, ¿no? O sea, no condiciones iniciales, no, porque aquí no hay tiempo, ¿no? Verán que no hay tiempo, ¿no? Entonces, las condiciones de frontera o de borde, ¿no? Entonces, ¿cuáles condiciones puedo establecer ahí? Bueno, igual hay varias que yo puedo establecer. Recuerde que es la deflexión, ¿no? La deflexión es el cambio en la dirección vertical. Entonces, igual, recuerden que mi eje de coordenadas, ¿cuál es? Pues mi eje de coordenadas, acá está él. Esto es X, por lo tanto, aquí está bueno, está por la mitad, ¿no se acuerdan? La mitad. Aquí está mi 0. Este es mi X0. Entonces, la primera condición que voy a obtener para esto es, ¿qué cosa? Que en X igual a 0, ¿no? En X igual a 0, en el punto de apoyo, en el punto de apoyo, ¿cuál va a ser la deflexión? Entonces, si está totalmente apoyado, si no se mueve, la idea es que en el punto de apoyo no haya deflexión. Por lo tanto, en X igual a 0 y W vale 0. Es una primera ecuación que puedo o que voy a necesitar, ¿no es cierto? Esa es una. Pero son dos constantes, por lo tanto necesito otra condición inicial. Entonces verán, como digo, sobre esta parte es el deber, ¿no? Entonces estamos claros, X igual a 0. ¿Qué es lo que tenía que hacer? Bueno, tengo que reemplazar, ¿no? Si reemplazo esto acá, voy a encontrar una ecuación para C1 y C2. O algún valor para C1 y C2. Pero son dos, entonces necesito otra condición más. La otra condición, obviamente, ¿cuál es? Si tengo un punto fijo, un punto que no se mueve, entonces yo también puedo establecer que en X igual a 0, la derivada, es decir, la variación de A de X, estoy viendo mal. En X igual a 0, serán mis dos condiciones de frontera. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Verán que para aplicar la segunda condición de frontera, primero tengo que derivar. Entonces, eso es lo que quiero que recuerden cómo hacerlo en su deber. Y obviamente, la respuesta me tendrá que dar, doy la respuesta de una vez para que sepan a dónde tiene que llegar. Tiene que encontrar que W es igual a menos M, el momento, por X cuadrado sobre 2D. ¿Sí? Sería la respuesta, ¿no? Entonces verán, ¿no? Partimos de acá, reemplazamos las condiciones de frontera, encontramos C1 y C2, reemplazamos C1 y C2 y deberíamos encontrar cuánto vale W. W debería ser igual a esto. Necesitamos que desarrollar. Verán que es un ejercicio nada más para acordarse un poco de cómo reemplazar condiciones. Todavía no le he pedido que, pude haber pedido que resuelva directamente la ecuación diferencial, ¿no? Esto obviamente es menos obvio y hay que tener cuidado. Porque dicen, bueno, si es un punto cero, entonces, bueno, este está claro, ¿no? No hay deflexión, no hay movimiento. La primera derivada, la variación, también es cero. ¿Puedo seguir diciendo que todas son cero? No,
¿Sí ven? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, recuerden que la segunda derivada de la deflexión, de hecho empezamos por esa, que borré. Ustedes revisan, la segunda derivada de la deflexión multiplicada por D, por signo menos, es igual al torque. La segunda ya no puede ser cero, porque si la segunda fuese cero, ¿sí ven? ¿Qué pasaría aquí? En realidad no estoy dibujando, pero aquí en realidad debe haber un torque que compense al torque de acá. Si este es MA, por ejemplo, aquí tendrá que salir un MB. ¿Sí? En este punto tiene que haber un torque. ¿Por qué? Porque si no, esto va a empezar a rotar. ¿Eh? Entonces tiene que haber un torque ahí. Entonces mucho cuidado igual cuando cojamos las condiciones. Solamente si el punto está fijo, la deflexión es igual a cero. No hay movimiento, no hay deformación. La primera derivada también puedo decir que es igual a cero, la variación. Pero ya la segunda, no, porque la segunda, en cambio, es el torque de las ecuaciones que tengo. Hace un rato escribí. Verán, la segunda derivada de la deflexión es el torque. Entonces, ya empiezo a poner. Y la cuarta derivada es otro valor. Entonces, la tercera igual. Entonces, solamente la primera y la segunda, en un punto fijo acá, yo puedo decir que es igual a cero. ¿No? Porque si no, no todo es cero, ¿no? Por las ecuaciones que acabo de escribir. Entonces verán que, como les digo, ¿no? Les quedan algunas... esa es la cuestión cuando uno tiene estos como cortes. Verán que no estaba programado, como les digo, esto del reposo del día viernes. Quedan algunos trabajos. Una vez más, les sugiero que vayan en orden, ¿no? Es mejor ordenar. ¿Sí? Primero, el día de hoy, una vez más, revisen las ecuaciones que hemos visto. Vuelvan a revisar un poco el video también. Y mañana suban el ejercicio, ¿no? Les pondré el ejercicio ya exactamente para que suban. Verán que no es un ejercicio muy complicado, es encontrar esas constantes, reemplazar y mostrar que vale lo de acá. Que la deflexión vale esto, mx cuadrado sobre 2d. Y luego ya más bien el viernes y el sábado dediquen a hacer ese otro trabajo, ¿no? En función de que podríamos presentarlo luego, ¿no es cierto? Entonces, venga, una vez más, este método con pros y contras, a veces más contras que pros, esto de esta compresión modular, pues sí, ¿no? Nos obliga a tener mucha actividad sobre una sola materia. Ahora, la ventaja ahí es que sí, entendemos que solo están tomando dos materias, si es que no están tomando solo una, ¿no? Verán que no tengo exactamente el registro de sus materias, pero ese es un poco también ya luego, como digo, la responsabilidad personal. Y para que cuando se acumulan tantas cosas, pues por eso les digo, den preferencia, ¿no? Vayan ordenando un poco las diversas cosas para que no se les acumule todo, ¿no? Y además recuerden también esto de mañana, otra cosa que me he olvidado, si tienen alguna duda, inquietud sobre su nota, para poderla revisar hasta el día de mañana, la nota del primer bimestre. Listo, no sé si hay alguna duda original. Ah, me decía que Isabel, decía que el internet está mal, pero bueno, espero que perdón. Entonces, ¿alguna duda adicional? No, profe, el deber solo consiste en resolver esa ecuación, ¿verdad? Reemplazar las condiciones. No, resolver ya las resolví, está Sí, resuelto. sí. Reemplazar las condiciones acá. Pero una vez más, verán que para reemplazar la segunda condición, primero hay que derivar, ¿no? ¿Verdad? Eso es lo que quiero que se recuerden. Listo, entonces, si ven, porque a veces la idea es decir, no, es que es cuestión de hacer clases de 5 horas conectados. No es, no es así simplemente, ¿no? Sino es que podemos seguir, vamos. Inclusive cuando hacemos clases normales, por eso los periodos máximos a veces son de 3 horas, ¿no es cierto? Y aún así en las 3 horas, no es que hacemos las 3 horas directamente, siempre una exposición, ¿no? Ahí intercalamos con actividades, porque no es cuestión de decir, pues simplemente pues hacemos 6 horas de clase y no, ya tenemos 2 horas, está bien, hemos dedicado una buena parte de esta clase a explicar
otros detalles, pero también sí, ya hasta ahí la capacidad de absorción de información. Entonces, por eso les digo, ¿no? Este método modular, ustedes han tenido que experimentarlo, ¿no? Pero lo que hay que tratar es que esto no sea la norma, ¿no? Esto es una excepción muy grande respecto a lo que nos está sucediendo, pero pues ven, si este método sirve bien cuando uno ya tiene una formación, qué sé yo, una maestría. Por ejemplo, a mí una vez cuando hice mi maestría me tocó tomar una materia así, de esta manera, ¿no? En una sola semana, porque eran unos profesores que no eran de la ciudad donde yo estaba, entonces en una semana dieron el curso, ¿sí? Y para serles sincero, fue el curso que menos aproveché de todo lo que aprendí en mi maestría, en la maestría, ¿no? Ahí. Porque sí, es una forma de avanzar sobre las materias, pero a nivel de pregrado, como les digo, esto tenemos que tomarlo siempre como una excepción, bueno, sí, una emergencia, ¿no? Pero ustedes ven que una vez más que esto del sistema, o sea, a más de ser eh, vía internet virtual, a más de eso, modular, pues sí hace que la capacidad que tengamos de absorber los conocimientos, pues tenga ciertos límites, ¿no? No podemos simplemente lanzar y lanzar más conocimientos y esperar que ustedes los estén procesando, ¿no? Por eso, pues, los semestres normales tienen su tiempo, ¿no? De 6, 5 meses, ¿no? En cambio, ahora 5 meses pasamos a 5 semanas, ¿no? Entonces, es bastante, ¿no? Bastante el trabajo que debemos ir haciendo, que en realidad es eso, ¿no? Es una compresión del trabajo, pero también es la capacidad que tengamos de ir recibiendo esta información. Les digo, ya nos toca asumir, pero lo único que tenemos que tener cuidado es que no se vaya a transformar esto en una normalidad, ¿no? Digan, bueno, o sea, si funcionó, entonces no, estamos haciendo lo posible para que funcione. O sea, tampoco hay que entrar derrotados, sino esto no vale, entonces ya ahí se queda, no aprendamos nada, veamos simplemente videos por YouTube. No, tenemos un esfuerzo de avanzar, pero con la idea de que esto no puede ser la normalidad. Eso es porque, para mí por lo menos, ese es más bien el temor, ¿no? Que digan, no, bueno, esto, miren, es fácil, ¿no? Es cuestión de nos conectamos, todo el mundo desde su casa, hacemos las clases y, sí, es una emergencia, aceptamos, avanzamos un poco, sí, porque tampoco decir que no estemos aprendiendo nada, pero ustedes ven que no es, no se puede tomar esto como la normalidad. Entonces, eso nada más tenerlo presente. Bueno, entonces si no hay ninguna inquietud, entonces veremos de aquí el día lunes, ¿no? Y con los que quieran revisar entonces la nota mañana. Si no hay nada más. Listo. No, profe, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.